Bienvenidos. Estamos esta vez con el doctor Javier Torres Goitia, que ha recibido un premio de la Organización Mundial de la Salud, el Premio Mundial, por haber contribuido con grandes aportes a la atención primaria de salud durante uno de sus ministerios durante el periodo de Hernán Siles Suazo de la UDP. También ha sido ministro de Salud durante el mandato del general Juan José Torres. Ha sido senador de la República en el periodo 93 al 97 y ha sido antes de eso un dirigente sindical, fundador de la COMSIB, del Consejo Médico Sindical de Bolivia. Es un honor para nosotros, doctor. Bienvenido, es Muchísimas un gusto gracias. tenerlo acá. Muchas gracias. Para pedirle que nos cuente de dónde vino ese compromiso social tan importante que usted ha demostrado en su tránsito por la función pública. Pues si le cuento, es un cuento muy largo porque los que tenemos muchos años de vida tenemos mucho que contar. Yo tengo el privilegio, diré, de poder referirme a épocas del régimen feudal que había en Bolivia antes del 52. Yo he crecido en un ambiente donde mis abuelos en realidad eran unos hacendados que tenían una propiedad grande cerca a Sudáñez, en el departamento de Chuquisaca, y me he criado yendo de vacaciones, pero apenas, incluso me esforzaba en salir eximido, porque había ese término en ese entonces, no dábamos exámenes los alumnos que teníamos determinada calificación. Y yo me mataba estudiando para salir eximido y de ganar una semana más de vacación, porque era una semana en el campo. La vida en la ciudad era muy agradable, pero había que volar al campo. Y entre esas idas tanto al campo, me acuerdo yo una experiencia que se me ha quedado grabada mucho tiempo y que prácticamente ha, digamos, direccionado mi vida. Las siembras y las cosechas en los terrenos principales eran todo un jolgorio, era una cosa enorme. Venían 20, 30 arrenderos, algunos con sus propios bueyes y sus arados respectivos para arar la tierra y sembrar o para procesar el trabajo agrícola de esos tiempos. Y en ese tiempo era muy normal que toda esta gente trabaje sin paga alguna, no recibían salario de ninguna clase. A mediodía tenían un descanso y unos sacaban un poco de mote, otros queso, alguna cosita para entretener su hambre, pero en realidad lo que les servía a ellos era un platillito de coca que el patrón les distribuía a todos y que naturalmente nosotros chicos nos comeríamos a ser los portadores de los platillitos para darles. Y mi mamá, a quien yo agradezco su orientación, nos decía: esta pobre gente casi no come, con la coca se mantienen y eso no puede ser, llévenles esta canasta de pan. Y hacía pan especial para los campesinos, todavía anecdóticamente, el pan de harina cernida era para nosotros, ¿no? Y el afrecho era para hacer pan para los indígenas. El pan mejor resultaba ahora, ¿no? Pero en ese entonces se veía menos ese pan, y a ese pan le distribuíamos a los campesinos, y los campesinos se emocionaban y decían niñito, y nos besaban las manos, y nos impactó tanto ese cariño, esa cosa, que nos hicimos amigos, los visitábamos, les llevábamos pan, notábamos que les gustaba eso, les llevaban pan, y ellos nos regalaban huevos, es decir, no recibían las cosas así como una caridad, sino que nos daban a cambio alguna cosa, o nos invitaban leche, porque algunos tenían vacas, otros, los más tenían cabras, y leche de cabra nos invitaban y nosotros nos sentíamos felices, pero nos hermanamos con los indígenas
Y mi madre particularmente era la que más fomentaba eso y decía, no pueden vivir así estas pobres gentes, ustedes que están estudiando tienen que hacer algo para que cambie esta situación. Y ese mensaje lo fuimos madurando y aparecimos nosotros cuando llegaron las noticias de la Revolución Soviética. ¿No ve que en el año, al comienzo de siglo, al terminar la Primera Guerra Mundial, entre el 18 prácticamente, se produjo la Revolución Socialista? Nosotros estábamos unos 10, 15 años después de eso, entonces en pleno apogeo del avance socialista, ya estando en el colegio recibíamos las noticias que en la Unión Soviética había educación gratuita para todos, atención médica para todos, la vivienda era también garantizada por el Estado, que todo el mundo tenía derecho al trabajo, que no había pobres, que las razas se habían eliminado, unos cambios que nos emocionaron tremendamente y aparecimos nosotros en la línea de izquierda, digamos, en ese entonces, y lo hacíamos con pasión, porque habíamos vivido nosotros esos cambios. Cuando yo era estudiante ya de secundaria, era por el año antes del 52, antes de ser el 40 y tantos, era muy fácil salir a la calle y ver pasar un indiecito, y uno lo llamaba y le decía, ¿dónde está haciendo? Teníamos que hablar en quechua, naturalmente, porque ellos no hablaban castellano y nosotros hablábamos el quechua perfectamente. Aquí estoy yendo, un ratito, ¿tienes tiempo? Bueno, iban y trasladaban roperos enormes de un cuarto a otro, y a cambio de eso se les daba pan o un plato de comida que había por ahí, pero nunca dinero, no me acuerdo que se les pagaba dinero. Y todo eso nos impactó, como que todos los hermanos fuimos creciendo más o menos con las mismas tendencias y ubicándonos en esa posición de rebeldía que era muy común en Sucre. Los profesores que teníamos, Roberto Alvarado, uno de ellos, era un gran dirigente marxista, el profesor Barea, había don Nicanor Mayo, un hombre de historia, todos eran marxistas, ¿no? Y nos formamos en esa escuela, y poco a poco, conforme fuimos avanzando, ya vino el predominio del PIR, el Partido de la Izquierda Revolucionaria. Yo tuve ocasión de conocerlo personalmente a don José Antonio Arce, a Ricardo Anaya, que nos contaban de la Revolución Soviética tantas maravillas que indudablemente no podíamos dejar sino ser revolucionarios, ¿no? Yo no sé, he tenido siempre una estructura mental, digamos, de no afiliarme a una cosa, mantener siempre cierto grado de libertad, y mientras amigos míos como Julio Garrett, que era mi compañero de curso, se entraron al PIR con pelos y señales, yo nunca pasé sino de ser simpatizante, pero en los hechos trabajaba por el PIR igual que todos, porque era la fuerza orgánica que más atraía a la juventud. En ese entonces estaba el MNR también naciendo, y eran unos choques porque nosotros, desde nuestro punto de vista, los considerábamos nazis. También usted recordará que en ese tiempo empezó el nazi-fascismo a aparecer con tonos populistas, porque en realidad la figura que tenemos ahora del nazi-fascismo como de un régimen de fuerza tiránico es ya posterior. Cuando apareció eran populistas con líderes específicos. Caudillos, claro. ¿No? Que un poco yo parangono lo que está ocurriendo ahora en Latinoamérica, estos caudillos medio endiosados que poco a poco asumen todos los poderes y que juntan hasta la religión en una sola persona, ¿no es cierto? Entonces son medio como los fundadores de los primeros imperios, que eran o hijos de Dios o dioses ellos mismos,
y acumulaban todo el poder para poder comandar esas tribus bárbaras que han debido ser en ese entonces. En el siglo XXI resulta medio raro, pero todavía, pero sucede. Todavía se da. Doctor, usted nunca tuvo militancia, a pesar de su proximidad con el PIR, pero después de haber tomado la decisión de ser médico, tuvo un encuentro importante con la realidad de las minas, además de la realidad del campo. Sí. Bueno, mientras... quizás valga la pena definir cómo me hice yo estudiante de medicina, porque durante mi vida de estudiante de secundaria, yo era el poeta del curso. Cuando había que hacer un homenaje al director, era yo el que tenía que hacer el discurso, porque me gustaba mucho la literatura. Era un fanático de Papini. En ese entonces los libros que leíamos eran Papini, Stefan Zweig, ¿no?, que nos apasionaban. Y yo era un literato prácticamente. Tanto que cuando supieron que me inscribía a medicina, dijeron, ¿pero qué está haciendo este chico? Está equivocando su carrera. Y me venían a hablar, me decían, tú tienes que estudiar. En ese tiempo no había más que derecho, medicina, ciencias políticas, o abogado, y no me acuerdo, ingeniería, ¿no? Entonces me decían, pero tú estudias ciencias. No, no me gusta la política. Me gusta, yo quiero hacer bien a la gente, quiero defender a la gente pobre, y me parece que siendo médico es de ser así. Pero no era que me gustaba la biología, me gustaba la parte humana de la carrera. Y cuando entré a medicina, me gustó la biología. Le puse empeño y resulté un buen alumno. Competíamos, me acuerdo, con el doctor Hurtado, que siempre era el mejor alumno, pero yo le pisaba los talones porque en determinadas cosas yo resultaba ganando, pero él era muy estudioso y al final nos hermanamos y estudiábamos juntos para no pelearnos. Su pregunta era... Que tuvo un encuentro importante con la realidad nacional también en el sector minero, además del sector bueno, campesino. yo estudié medicina y con esto de los discursos, estando en el 7º curso, hicimos un viaje al exterior, que era muy normal en ese entonces y todavía ahora lo hacen, y ahí a puro discurso me gané una beca en Chile para estudiar pediatría. Terminado antes de titularme de médico, tuve que ir a esta beca porque era inmediata, pero ya di mis exámenes, di mis exámenes, entonces fui a Chile prácticamente a hacer la tesis. Cuando volví, antes de presentar mi tesis, tenía que ocuparme de algo, y por pura casualidad llegué a Oruro, y ahí, conversando con un amigo, en los términos chilenos de ese entonces, que todavía siguen hasta ahora lleno de adjetivos, de malas palabras, el director del hospital que estaba ahí le llama al amigo con el que yo estaba y le dice, ¿quién es este chico tan malcriado? Y él, no, es un gran médico, viene especializado de Chile, es pediatra. Ah, sí, en el hospital estamos necesitando un pediatra, y entonces me llevaron al hospital de San José. Ahí empecé mis primeras armas y la tragedia era brutal. Yo, en un estudio muy somero que hice, morían por lo menos de cada 1000 niños que nacían, 500, o sea, la mitad se morían antes de cumplir un año. Una mitad se morían otra vez antes de cumplir los 5 años, o sea que un 25% sobrevivía. Era una tragedia, ¿no? Los niños flacos, escuálidos. Entonces decía, no, yo no puedo quedarme así. Y me acuerdo que encontré por suerte un gerente, el señor Brusman, muy inteligente, que cuando yo le fui a contar estas barbaridades y le dije, miren, mientras hacemos eso, ustedes como empresa están gastando montones de plata en la farmacia sin beneficio alguno. No hay minero que no se haga poner por lo menos una docena de inyecciones de calcio que no sirve para nada.
pero ellos creen que poniendo el calcio en la vena se fortalecen sus huesos y tal. Los niños toman unos tónicos que no tienen ninguna virtud, los polivitamínicos tampoco sirven para nada. Entonces, todita la farmacia que ustedes tienen están fomentando el consumismo de la ignorancia prácticamente y no está sirviendo para nada. ¿Por qué no me deja a mí poner en la farmacia unas 2 o 3 variedades de leche que entonces habían para yo ir recetando a los niños la leche que más les toca y vamos a paliar un poco la mortalidad infantil? Le gustó y desde entonces los niños recibían leche seleccionada de acuerdo a su edad y yo los pesaba, los medía, los obligaba a ir cada 15 días al consultorio y era un montonón de gente porque les gustó que alguien se preocupe de los niños, que los pese, que los mida, aunque estén sanos. Y poco a poco yo me fui haciendo, es decir, haciendo querer con los mineros y me nombraron asesor del sindicato. Aprovechaba eso para darles charlas sobre salud, sobre la manera de defender su vida, porque los accidentes eran otra cosa trágica. Cada día había un accidente. Y tuve que hacer toda una escuela para indicarles los cuidados que tenían que tener con el manejo de la dinamita, etc. Pero todo eso me llevó a que cuando llegó el 9 de abril, que el 9 de abril del 52, era más o menos un año que yo estaba allá en la mina, un minero vino al hospital y me dice: doctor, usted va a estar hoy día aquí en el hospital. Lógico, le digo, es un día de trabajo, voy a estar. Es que nosotros queremos especialmente que esta noche usted estuviera de guardia en el hospital. No tengo, ¿a qué se debe? Es que van a haber heridos. ¿Pero de qué van a haber heridos? ¿Van a hacer algún trabajo especial? No, vamos a atacar el cuartel Camacho. Yo estaba al tanto de los enredos que habían en La Paz, porque ya era, esto debió ser el 9 de abril, ¿no? El cuartel Camacho creo que fue el 10, una cosa así. Y le digo: ¿están ustedes ayudando? Sí, me dice. ¿Pero usted nos va a ayudar? Por supuesto, le digo, yo les voy a ayudar. Y se produjo en la noche la gran balacera y les variaban con dinamitas. Al comienzo los heridos eran trasladados por los camilleros que yo mandaba, pero eran tan frecuentes que no alcanzaban, entonces yo más me metí a ir a auxiliar. Y ahí viví cosas tremendamente impactantes, como que a un minero que tenía una pierna sangrante, yo le digo: mira, esto aquí, ¿con qué te voy a sujetar esto? Le hice un vendaje encima con pañuelos, no me acuerdo con qué cosas, y digo: vamos al hospital, alguno que nos venga a ayudar para arrastrarte. Y me dice: no, doctor, no, doctorcito, me decía, no, doctorcito, es más urgente que mi fusil. Atrás no tienen fusiles. Llévele el fusil. Aquel ha estado en la guerra del Chaco, ese sabe manejar fusil. Llévemelo este fusil. Y yo llevaba el fusil, y cuando llevo el fusil donde el otro me dice: pero doctor, ¿qué hace con su mandil blanco? ¿Lo van a mandar? No, pues yo soy médico. ¿Qué médico ni nada? Igualito lo van a blanquear. Sáquese el mandil. Yo me tuve que sacar el mandil, lo dejé botado ahí, y ese me dijo: bueno, ya que está aquí, entonces vaya a donde aquel otro. Entonces yo era un mensajero de los mineros, mientras lo trasladaban al herido al hospital para quedarlos. Todo esto se publicó en La Patria unos días después, ¿no?, de que el médico estaba, pues, una crónica periodística que fue naturalmente muy bien recibida por la población, pero yo me acuerdo, yo no recibí ni una herida, nada, y eso era un ir y venir de fogonazos de todas partes, y me quedé azorado como a la mañana siguiente era un silencio. Entonces los mineros iban avanzando
tiraban una dinamita y nadie contestaba. Tiraban otra dinamita y nadie contestaba hasta que se pegaron a la pared del cuartel, donde ya se sentían protegidos. Yo del hospital los miraba porque el hospital quedaba en medio entre el cuartel y el campamento. En la mañana uno de esos grita, sinvergüenza, salga, no sé qué, y no había quien. Entonces, haciendo escalerilla entre hombres, subiéndose el uno sobre el hombro del otro, empiezan a mirar por la pared y no había nadie. Y gritan, dicen, no hay nadie, en el cuartel no hay nadie. Pero no entres, graba otro, no entres, vamos a ver. Entonces varios hicieron escalerilla y de distintas partes empezaron a ver el cuartel y verdaderamente no había nadie, hasta que dieron la vuelta y no había nadie en el cuartel. Seguramente estrategias militares o se les acabó la munición o tuvieron otra orden. Toditos abandonaron el cuartel y el cuartel resultó tomado por los mineros. No había un arma tampoco, no dejaron nada. Revisaron todas las cosas, pero se tomó el cuartel. Y de ahí continuó la lucha en Oruro, que evitó que un regimiento, uno de esos ha debido ser el del cuartel Camacho y otro más que venía de las minas, vengan a La Paz a ayudar a las tropas del ejército. Claro. O sea que el papel de los mineros de Oruro fue bastante interesante, decisorio, pero a mí me impactó tremendamente el coraje de esa gente que sin más que sus dinamitas y cambiando su fusil del uno al otro, porque tendrían 4 o 5 fusiles, no tenían más, hicieron frente al cuartel y lo llegaron a tomar. Esa experiencia con los sindicatos mineros le ha dado también un poco de escuela, porque usted después funda un sindicato cuando... Bueno, lo que no le contaba, otro de mis hermanamientos con los mineros, yo ligado al PIR, no dejaba de sentirme cómplice del sacrificio de Villarroel, porque lo combatimos duramente. Pero estando en la mina, yo iba a visitar particularmente, porque aparte de ser pediatra, yo tenía que atender heridas, todo, porque era médico interno de la mina, y entre esas cosas partos. Y a veces los partos se producían en las casas de las mineras y no tenían ni costumbre de ir al hospital. Me venía a llamar alguno, sabe que está teniendo su guaguita y se está por morir. Entonces yo iba. La guaguita unas veces había nacido y la mujer estaba desangrándose por alguna cosa. Es decir, tragedias que parecen imposibles de creer se producían en ese entonces. Y me llamaba la atención que donde iba había la foto de Villarroel con su velita. Y cuando yo ya en confianza con los mineros le decía, pero ¿y tanta adoración a Villarroel? ¿Qué les ha dado Villarroel? Nada. Pero nada, y lo quieren tanto. Ah, sí, porque él era nuestro defensor. ¿Tú lo has conocido? No, no lo he conocido. Pero como presidente, él siempre ha hablado a favor de los pobres, a favor de los mineros, y nosotros nos hemos sentido defendidos por un presidente. Y entonces lo adoramos. Para nosotros no hay nadie mejor que Villarroel. Y empecé yo también a respetar a Villarroel, pues. Entonces ahí me vino el arrepentimiento de que a veces como estudiante uno se lanza a cosas imprevistas. Claro que a nosotros nos impactaba la muerte de Calvo, de Capriles, gente que habíamos conocido, claro, que eran nuestros maestros, nuestros mentores, y que de repente aparecieron asesinados. Entonces nos impactó y nos pusimos frente a Villarroel. Pero viendo a los mineros, había que establecer el equilibrio de cuánto nos equivocamos nosotros combatiendo a una persona a la cual ahora admiro de verdad, porque fue el primer promotor de la reivindicación indígena vista como reivindicación verdaderamente, no otras patrañas que no tienen mucho de reivindicativos. Durante el periodo de Villarroel se fundó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. Y fue el primer congreso indígena. Villarroel
convocó al primer Congreso Indígena. El Congreso Indígena puede que no haya tenido mucha repercusión, pero el haber llamado a los propios indios a decidir sobre su destino lo coloca a Villarroel en una situación pero verdaderamente privilegiada en nuestra historia, ¿no? La primera vez que fueron convocados al Palacio de Gobierno por un presidente. Y que fueron gentes, porque eran nada, eran gente que trabajaba. Ellos mismos parece que no tenían conciencia de su propio valor, y que haya un presidente que convoque a los indígenas a reunirse para deliberar sobre su situación, era pues increíble. Por eso es que los mineros también, que eran indígenas también, trabajando en las minas, lo adoraban verdaderamente, y lo adoraban como a santo. Tenían su lucecita encendida permanentemente delante de su fotografía. No tenían ni portarretratos, ni mucho menos, pero en algún cartoncito con un alfiler prendido, la foto de Villarroel y su lucecita. Doctor, después que se trasladó a La Paz, empieza usted una carrera de dirigente sindical. Claro, aquí en La Paz, bueno, hay que entender que la revolución del 52 fue pues una conmoción. Yo era muy amigo de Felipe Íñiguez, ¿no? El que era rector de la Universidad de Oruro, y cabalmente cuando un ala del MNR, el ala derecha digamos, me tomaba preso, salían los mineros en mi defensa, me sacaban de la mina y me volvían a poner en mi cargo. Todo era normal, las pequeñeces de la vida, ¿no? Habían interesados en mi cargo, porque era médico de San José, bien remunerado, me daban hasta una camioneta. Entonces eso tenía que ser, lógicamente, para gente del MNR, y yo no era del MNR, yo era parte de los mineros, pero no era militante. A los mineros ni se les ocurrió hablarme de militancia, nada, me querían y yo los quería a ellos y punto. Pero en ese entonces me empezaron a perseguir, me tomaron preso 2, 3 veces, los mineros me sacaban de la cárcel, me volví a ir hasta que me acuerdo, Felipe Íñiguez, que era un dirigente comunista, un hombre de izquierda, me dijo, mira, estás haciendo aquí de provocador, porque por combatirte a ti nos dejas en una situación irregular a todos. Y nosotros no estamos en condiciones ni de meternos, pero tampoco de combatir. Quisiéramos un espacio para... Y si puedes, ¿por qué no te vas? Porque Lechín me ofrecía traerme a La Paz. Lechín me decía, yo me encargo de usted. Y como que me hizo entrar al Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública. Naturalmente, al mes de estar ahí, algún movimentista me hizo votar otra vez del cargo, pero paradójicamente empecé a tomar contacto con Néstor Orihuela Montero, José María Alvarado y otros más, con los cuales fundamos primero el Sindicato de Médicos de la Caja, porque en ese entonces el ascenso de masas era tan fuerte que los que dirigían la Caja eran mineros, eran fabriles, ¿no? Y no tenían mucho conocimiento, y se hacían engañar, ese es el término, con los vivísimos de siempre, grandes comerciantes que vendían medicamentos, aparatos de rayos X, cosas de alto valor. Entonces, nosotros nos organizamos en sindicato médico y primero empezamos a denunciar las malas adquisiciones que se hacían, pero poco a poco nos llegamos a ser amigos de los dirigentes obreros, a tanto que acabamos siendo sus asesores. Ellos mismos nos pidieron, nos decían, verdaderamente, doctor, hemos comprado medicamentos pasados, pero ¿qué sabemos nosotros? Bueno, pero para eso estamos nosotros. Entonces formamos un comité, empezamos a trabajar juntos, y nos fue tan bien que al año siguiente fundamos la Confederación Médica Sindical de Bolivia, que ya era la unión de todos los sindicatos de las cajas, nomás primero, pero al impulso de eso se fueron organizando también federaciones de médicos en los hospitales del ministerio, en distintas organizaciones, y poco a poco
llegamos a constituir una sola organización nacional que, para no ser larga la historia, teníamos como orientación doctrinal defender a los trabajadores del acecho de los que venían a corromperlos con pequeñas coimitas para meterles equipos y todo eso, y formamos equipos de gente técnica para escogerlos lo que tenían que comprar, y con gran agradecimiento, me acuerdo, era presidente de la caja un dirigente fabril, me voy a acordar el apellido algún ratito, que nos agradeció tremendamente, y hasta yo aparecí de director técnico de la caja, porque me dieron ese cargo, pero era con la COMSIF que formamos un equipo, y en cada policlínico, en cada hospital, teníamos algún médico que supervise las compras. Y esto nos valió un acercamiento con dirigentes políticos de izquierda también, que había en el MNR. Me acuerdo, ahí trabamos una amistad muy estrecha con Aníbal Aguilar Peñarrieta, con Mario Rolón Anaya, que entonces estaba también en algún cargo alto, y con muchos otros con los cuales nos aliamos y parecíamos ya del MNR, pero no éramos del MNR, ¿no? Pero colaborábamos en todas los primeros años de instalación de la caja. Hemos sido los médicos que hemos contribuido mucho a elegir equipos, a organizar un poco la caja, porque la emoción revolucionaria era mucha, pero les faltaba técnica, no tenían. Y siempre hay gente que por interés medio mezquino va y se hacen serviles, ¿no?, de lo que está, y no cambian. En cambio nosotros de afuera controlábamos, ¿no? Éramos una especie de fiscalizadores, pero fiscalizadores que acabábamos entendiéndonos con ellos y siendo muy amigos, porque eran buena gente. Me acuerdo, había un Pío Nava que aprendió de puro entusiasmo a leer las radiografías y detectar la silicosis, lo cual no era muy difícil, porque en la placa de pulmones, si a usted le muestran una vez, esta manchita es de silicosis, y ve otra, y otra, y otra, la reconoce. Y entonces él decía, los médicos tradicionalistas le declaran sano al minero para que siga pudriéndose en el interior de la mina, y mire, aquí tiene silicosis, y tenía silicosis porque verdaderamente lo veía. Y verdaderamente muchos profesionales antiguos de esa empresa, para no perjudicar a la empresa, ¿no?, todavía todavía podría trabajar, pero el promedio de vida útil, digamos, de los mineros de interior mina, después se hicieron estudios, eran 4 años. A los 4 años de trabajar en el interior mina ya tenían silicosis, y la silicosis es una enfermedad que va avanzando, no se detiene. Entonces, a los 4 años empezaban con silicosis, a los 8, a los 10 años ya tenían los pulmones deshechos. Y si sobre eso les venía la infección tuberculosa, que también estaba diseminada, imagínense usted los destrozos que tenían. Por eso es que el promedio de vida de ese entonces eran pues bajísimos. Y los mineros, más que nadie, no vivían ni hasta sus 40 años. Los que trabajaban en el interior mina, eran tragedias verdaderamente grandes. Y la Confederación Médica se topó con eso, y no por ser angelitos, ni por ser franciscanos, ni mucho menos. Frente a la realidad tuvimos que tomar posiciones, y tomamos la posición que ahora me parece muy justa, de defender a esos trabajadores que al comienzo chocaban con nosotros, que nos ponían controles obreros en los hospitales para vigilar la puntualidad de los médicos y todo eso. Después les llegamos a demostrar que la puntualidad del médico era secundario frente a lo que podía hacer en el trabajo.
que un médico podía atrasarse por atender a un enfermo, pero no era eso lo más importante, lo importante era su rendimiento. Y en todo eso encontramos una cabal comprensión, llegamos a ser grandes, grandes amigos, ¿no? Como que la caja fue la Confederación Médica la que la levantó. Algo de destacar también es, siempre han habido gentes más sensibles, menos sensibles, o como se puede decir más esquemáticamente de derecha, de izquierda entre los médicos, pero una cosa de resaltar es que la COMSIF, la Confederación Médica Sindical de Bolivia, no tenía ninguna ley que obligue a afiliación, como ahora es, por ejemplo, el Colegio Médico. Por propia voluntad se afiliaron el 100% de los médicos. Y más que eso, en estos entendimientos que teníamos, al comienzo muchos nos criticaban, nos decían, usted se está yendo a servir a los ignorantes que se han hecho dueños de las cajas, pero después entendieron y todos contribuían. Cuando había que hacer un listado de medicamentos, todos opinaban, hacían sus listas, presentaban sus proyectos, cada cual de su consultorio, médicos de derecha, tradicionalistas, de toda clase, toditos contribuyeron a la colaboración del cuerpo médico con la caja particularmente. Y después también con el ministerio. Nos topamos con médicos muy amplios, don Guillermo Jáuregui Huachalla, después el doctor Aramayo, gentes que hasta nos regalaron el local que tiene ahora el Colegio Médico. Fue regalo de no me acuerdo si fue de Guillermo Jáuregui o de Aramayo, pero los dos contribuyeron en sucesivas gestiones ministeriales a que tuviéramos ese local, lo reparáramos. O sea, nos entendimos perfectamente, habiendo partido teóricamente de posiciones encontradas.